Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este estudio bíblico en casa. Ya ustedes saben, el libro de Apocalipsis es el tema que estamos desarrollando. Desde hace ya un buen tiempo atrás venimos estudiando casi que capítulo a capítulo, versículo a versículo, venimos enfocándonos en este libro tan maravilloso. En la última lección discutimos un poco sobre el tema central del capítulo 13. Hablamos sobre los tres personajes o lo que se conoce como la Trinidad diabólica, ¿verdad? Que era Satanás, aparece ahí, el anticristo y el falso profeta. Cada uno de ellos queriendo imitar y contrarrestar la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a entrar en el capítulo 14, vamos a dejar ya atrás el capítulo 13, que podríamos seguir hablando de ese capítulo. La verdad es que tiene una riqueza muy grande. Hablamos sobre la marca de la bestia, sobre el famoso 666, sobre el anticristo, y hoy vamos a entrar al capítulo 14, que es un capítulo que muchos teólogos consideran como un capítulo paréntesis, ¿verdad? Es decir, es un capítulo parentético. Hace un paréntesis en medio de todo lo que está sucediendo, precisamente que estamos ya casi que al final de la gran tribulación. Vamos a orar antes de leer el capítulo 14 y quiero que se pongan de acuerdo conmigo, por favor, mientras lo leemos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad, Señor, de recibir tu palabra. Hoy estamos a punto de leerla y te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que nos hables. Señor, no podemos, no tenemos la capacidad en nuestras propias fuerzas de hacer esto, Señor. Pero contigo todas las cosas son posibles, por eso venimos a ti confiadamente a decirte, Padre, ayúdanos, muéstranos el camino. Padre, aquí está tu palabra, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y permítenos ver las maravillas de tu ley, Padre Celestial. Nos apoyamos en tu Espíritu Santo el día de hoy. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya les di tiempo para que busquen el capítulo 14, por favor, de Apocalipsis. Si su Biblia tiene subtítulos, dice el cántico de los 144,000. Verso 1 dice, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Recuerden que esa es la escena que vimos ya en el capítulo 5. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Verso 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Verso 8. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo
de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hasta aquí dice, está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a detenernos acá y vamos a tomarnos el tiempo para regresar a los primeros versículos. Aparecen en el verso 1, Juan dice, quiero anticiparme y contarles que este capítulo se puede dividir en 3 secciones muy claras, muy específicas. La primera sección es del verso 1 al verso 6 y es la que vamos a tratar de cubrir en este programa. Comienza diciendo, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ya entrando en este capítulo, inmediatamente nos encontramos con una disyuntiva. Hay teólogos que consideran que la expresión el monte de Sión habla de la nueva Jerusalén allá en el cielo, habla de estar en el cielo. Mientras que hay otros teólogos que consideran que está hablando precisamente de Israel, de Jerusalén, aquí en la tierra. Entonces hay una disyuntiva entre si se está refiriendo al cielo o si está refiriéndose a la tierra. Déjenme decirles, en mi humilde opinión, yo considero que no se refiere a la Nueva Jerusalén o al monte de Sión celestial, sino que realmente Juan está hablando del monte de Sión terrenal, es decir, está hablando de Jerusalén. Recuerden que a Jerusalén se le llama normalmente también así, el monte de Sión. Es decir, cuando escuchen la expresión el monte de Sión, no vayan a pensar que solo se limita al monte específicamente, sino está hablando de Jerusalén. Entonces, cuando habla del monte de Sión, habla de Jerusalén también como ciudad. Ahora, creo que está hablando del monte terreno, de la ciudad, es decir, de un punto geográfico que se puede ubicar aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque más adelante Juan usa una expresión que dice, oí una voz del cielo. El griego literal dice una voz que venía del cielo, eso está en el verso 2, una voz que venía del cielo. Entonces, muy probablemente esa voz que venía del cielo nos indica que entonces Juan esta visión no la estaba teniendo como una referencia a estar en el cielo, sino no diría, oí una voz que venía del cielo. Obviamente él estaba ubicándose en la tierra, por eso dice que esa voz venía desde arriba, desde el cielo. Es solo una observación por la cual muchos consideran que este monte de Sión está ubicado aquí en la tierra, no está hablando del celestial. Muy bien, luego dice, y con él vi al Cordero. Por supuesto, el Cordero con C mayúscula que aparece aquí no es otro que el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Cordero de Dios que fue inmolado, lo vemos en el capítulo 5, digno es el Cordero de abrir el libro y de desatar sus sellos. Vi el Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ustedes tienen que recordar, mis amados hermanos y amigos, que en el capítulo anterior, en el 13, Satanás, por medio del anticristo y específicamente a través del falso profeta y de la imagen de la bestia, deciden sellar a la gente con el fin de marcarlos como propios, pero también con el fin de apropiarse de la economía mundial. Y cuando los sellan, el sello que ponen es el número 666. Aquí en el 14 ahora aparecen 144,000 que tienen en su frente, dice, el nombre del Cordero y el nombre de su padre escrito en su frente. Vamos a detenernos acá para platicar algo que creo que vale la pena considerar. Si ustedes han leído el capítulo 13, hay algo que uno lee ahí que cuando yo lo leo me perturba, no me gusta cómo lo dice, pero ahí aparece. Y dice que el anticristo, que el falso profeta recibió poder, dice, y autoridad para pelear con los santos y vencerlos, dice el capítulo 13.
Claro, yo sé que eso está limitado y supeditado por el poder de Dios. No significa que el diablo pueda simplemente vencer a todos los santos, para nada, porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero cuando entramos al capítulo 14, nos damos cuenta que no importa sobre cuántos santos el anticristo haya podido vencer en el capítulo 13, porque el 14 claramente dice que aquí hay 144,000 que atravesaron este periodo del anticristo con no permitirles vender, con sellar a la gente con un 666, pero estos 144,000 atravesaron ese periodo y salieron victoriosos, porque te voy a decir algo, la marca o el sello de Dios que está en tu vida de por sí, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que tú seas parte de los 144,000, pero la marca o el sello de Dios, que es el Espíritu Santo realmente, porque así lo dice Pablo en Éfeso, en el libro de Efesios, perdón, Pablo dice que las arras o la señal de que nosotros somos hijos de Dios, la garantía, es el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. Así que la marca o la señal de Dios sobre sus hijos es más poderosa que cualquier marca que Satanás ponga sobre los seres humanos. Te lo digo de esta manera. Cuando el diablo te ve, sabe que tú perteneces a Dios. No porque lleves una Biblia, no porque lleves una corbata, sabe que perteneces a Dios porque hay un sello sobre tu vida. Ese sello que está sobre tu vida es el sello del Espíritu Santo y eso le dice a Satanás que tú estás fuera de su alcance, que no le perteneces a él, sino le perteneces a Dios. Y estos 144,000 que atraviesan la gran tribulación, que atraviesan la presión de que hay que ponerse la marca de la bestia, ellos atraviesan todo esto y ahora aparecen del otro lado victoriosos sobre un monte, sobre el monte de Sión, juntamente con el Cordero, celebrando al Hijo de Dios. Y eso me dice a mí que no importa hasta dónde sea tu aflicción o tu tribulación, tú eres de Dios, tú le perteneces a Cristo y Él te sostendrá, Él te levantará y te pondrá sobre un monte alto, como dice el salmista. Así que no se vayan, por favor, porque ya vamos a regresar para seguir hablando de este maravilloso capítulo 14. Ya volvemos. El Señor es mi fortaleza y mi roca fuerte. Por las noches te alabo, y al amanecer también. No temeré mal alguno, porque en ti confía mi alma. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Estos 144,000 sellados que tienen el nombre del Cordero y el nombre de Dios en sus frentes, salen victoriosos del otro lado de la gran tribulación. Lo que te quiero decir es que no importa cuánto Satanás y el falso profeta y el anticristo intentaron dominar a todos y que todos se subyugaran a ellos, no lo logran. Aún si vencen a cierta cantidad de santos, como dice ahí, no importa, no logran vencer a todos los santos. Estos salen victoriosos del otro lado. Y es interesante porque están en un monte que es un símbolo en la Biblia de estar por encima, de ser victorioso, de haber conquistado. Y están precisamente con el Cordero y el Cordero está de pie. Eso significa que el Cordero está en una posición de victoria, de vencedor. De ahí están ellos y dice que están cantando. Hay un cántico que suena como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas, oigan esto, que tocaban sus arpas. La idea de que en el cielo vamos a estar tocando arpas, pues
creo que se ha sobredimensionado, pero tampoco podemos decir que hay que eliminarla. No, 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 no. Sí hay arpas en el cielo. Apocalipsis 14 nos deja ver que hay arpistas en el cielo. Es un instrumento maravilloso. Yo he estado en lugares donde se alaba al Señor con arpa y es algo realmente delicioso. Escuchar ese instrumento, adorar al Señor con ese instrumento es maravilloso. Y el capítulo 14 dice que hay arpistas en los cielos. No significa, como hemos dicho, que todo el día nos la vamos a pasar tocando arpas como que fuéramos angelitos tocando arpas. No significa eso, pero sí las hay. Ahora, algo que nos debe llamar la atención es que esa voz que viene del cielo dice, suena como muchas aguas, es decir, como una catarata. Yo no he tenido la oportunidad de estar en el Niágara, en las cataratas del río Niágara, no he tenido la oportunidad de estar ahí. Sin embargo, los videos que he podido observar, el estruendo, el sonido es impresionante. Y cuando pienso en esto y digo, esto va a ser mucho más fuerte aún, las voces, la cantidad de voces, el sonido de esas voces por los miles alabando y adorando al Señor, va a ser algo simple y sencillamente sin comparación, sin igual. La voz, dice, era como de arpistas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ya ustedes recordarán que estos personajes están precisamente frente al trono. Ya hablamos de estos 4 seres vivientes, ya hablamos de los ancianos, los 24 ancianos, que posiblemente 12 son representando a los patriarcas, es decir, a los cabezas de tribu, y 12 son representando a los apóstoles. Un cántico nuevo que nadie dice podía aprender, solamente ellos podían cantar, los 144,000. Me he puesto a pensar cómo será un cántico nuevo. ¿Qué clase de cosas se pueden decir en un canto totalmente nuevo? Y me he puesto a pensar también por qué solamente los 144,000 podían entonarlo. Sin caer en una exégesis pues demasiado jalada, creo que mientras más se santifica uno, mientras más se aparta para el Señor, mientras más se purifica, mientras más te consagras para Dios, te va a ser más fácil entonar cánticos que quizás no sean nuevos para el Señor, pero quizás sí van a ser nuevos para ti, en el sentido de que nunca los has cantado para Dios. ¿Y por qué hablo de santificarse y de consagrarse? Porque dice que estos 144,000 tenían peculiaridades que los hacían diferentes al resto de los demás. Y una de ellas es que dice que no se habían contaminado con mujeres, eran vírgenes. Otra dice ahí que no hacía yo mentira en ellos. Entonces, obviamente estos estaban consagrados para Dios, y en la consagración nace la nueva canción. En la santidad nace el cántico nuevo que te permite fluir, y es un cántico nuevo al menos para ti que nunca habías podido entonar una canción como esa. Me he puesto a pensar, es solo una idea que lanzo ahí, no es para que nadie se sienta aludido, pero me he puesto a pensar que a lo mejor por eso es que cuando uno observa de forma general a la iglesia no se mete, no desarrolla un cántico nuevo. Por más que uno intente motivar a la gente, se les ve un poquito desconectados, un poquito aburridos, como que no hay manera de expresar algo nuevo, algo en su corazón, no se ve esa espontaneidad, no fluye. Y me he puesto a pensar, ¿no será que porque no nos santificamos, no nos consagramos, no nos purificamos? ¿No será que por eso como que no nos interesa tampoco esos momentos de intimidad con Dios, simplemente porque no estamos conectados? Pienso que si uno está acostumbrado a oír música mundana, música cristiana, música mundana, música cristiana, a la hora de ir a la iglesia y querer adorar al Señor es muy difícil. Creo que no fluye el cántico nuevo, no fluye la intimidad, no fluye la inspiración de tu corazón a Dios, porque no has preparado el terreno y el corazón. No estás listo para entrar en esa presencia maravillosa, porque tú mismo te estorbas y te bloqueas con estas cosas.
Eso es lo que considero que está pasando acá. Estos aprenden un cántico, dice que nadie había aprendido antes, pero es porque también manejan un nivel de consagración que no se ve hoy en día, que muy poco se ve. Pero sigamos adelante. Dice el verso, al final del verso 3, dice, nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. La palabra redimir es comprar de nuevo. Eso quiere decir que fueron sacados, comprados para Dios y separados para el Señor. ¿Quiénes son estos 144,000? Es un tema que ya cubrimos cuando hablamos del capítulo 7. Sin embargo, solo me voy a permitir hablar rápidamente de este tema. Son 12,000 de cada tribu, así nos dice la palabra del Señor en el capítulo 7. 12,000 de cada una de las 12 tribus hacen 144,000. No son los mormones, no son los testigos, no son la Asociación Especial de Judíos de los 144,000 para Cristo, no son ellos. La Biblia dice que son gente que Dios va a sacar precisamente en ese momento, van a ser consagrados y levantados para ese propósito, ¿verdad? No tiene nada que ver con la cantidad de salvos que van a entrar al cielo, no tiene nada que ver con es decir, quién sí se va al cielo y quién no. No tiene nada que ver con eso. Para entonces, como ya lo dije, la iglesia ya va a estar en el cielo. ¿Ok? Entonces es muy importante que entendamos esto. Así que no se preocupe, usted no necesita ser de estos 144,000, especialmente si usted ya está casado, ¿verdad? No califica para esto. Dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres. ¿Por qué dice contaminado? ¿Por qué usa la palabra contaminado con mujeres? Bueno, no es que el tener relaciones sexuales con tu esposa o con tu esposo, en el caso de una mujer, te contamine, para nada. Lo que sucede es que si tú eres soltero, lo que está diciendo es que estos no pecaron ni con fornicación, ¿verdad? Porque sería el caso de un soltero, de alguien que no está casado, es decir, no tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio. Y por eso estos, en ese aspecto, no se han contaminado. No es que la mujer lo contamine, sino el acto de estar con una mujer sin estar casado. Eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Para que entendamos lo que está pasando acá. Dice, pues son vírgenes. Entonces, ahí está claro, ¿verdad? Dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Interesante la obediencia que manifiestan estos 144,000. Esto me revela a mí que aún en medio de la gran tribulación, Cristo va a estar paseándose, va a estar presente. Se me imagina aquellos otros jóvenes que también se consagraron para el Señor, porque eran parte de los eunucos que fueron lanzados al lago, al horno. Recuerdan que aquellos jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego, y ahí en medio de ese horno ardiente dice que había un cuarto ser que se paseaba con ellos. Ellos no se les quemaron ni el turbante, ni las sandalias, ni el pelo, ni olor a humo tenían cuando salieron de ahí, porque el cuarto hombre que se paseaba en medio de ellos era Jesucristo mismo. Algo así veo yo con estos 144,000. Atraviesan la gran tribulación, atraviesan periodos dificilísimos, pero como van siguiendo al Cordero, el Cordero los guarda y salen victoriosos del otro lado, y se parecen bastante hasta en el hecho de que eran vírgenes, porque los jóvenes hebreos, por ser eunucos, eran vírgenes también. Bueno, dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Si hay una primicia, eso significa que vienen más, porque recuerden que en la época de la gran tribulación también se le conoce como la angustia de Jacob. Es el tiempo en que Dios va a tratar de una manera muy, muy, muy directa con Israel. Es el tiempo en que Israel se va a volver a Dios. Ya lo hemos explicado en varias ocasiones que en este momento Israel realmente no busca a Dios. Ellos no conocen a Jesús, no han recibido a Cristo ni están dispuestos a hacerlo. Pero durante la gran tribulación se van a cumplir aquellas palabras que dicen, mirarán al que horadaron y llorarán por el que traspasaron. Es decir, el corazón de ellos y los ojos van a ser abiertos y se van a volver al Señor.
Por eso es que estos solo son primicia, porque vienen detrás de ellos una tremenda cosecha, como estamos a punto de ver en el próximo programa, porque viene una cosecha muy, muy, muy grande, y Dios está a punto de predicar el evangelio por medios inusuales, medios que Dios nunca ha usado antes, como lo vamos a ver en el próximo programa. Muy bien, dice acá que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Significa eso que son perfectos? Por supuesto que no, pero lo que sí obviamente significa es que son íntegros y son gente de palabra, son gente que no mintió, dice, es gente que no estaba engañando a nadie, es gente que siempre dijo la verdad. Es algo muy difícil en nosotros, pero que vemos que estos 144,000 también se consagraron su cuerpo, consagraron sus pensamientos y consagraron sus palabras para el Señor. Por lo tanto, Dios los honra en medio de la gran tribulación y salen victoriosos también. Muy interesante todo lo que sucede en este capítulo. Yo quiero pedirles que no se pierdan el próximo programa, porque vamos a ver cómo participan 3 ángeles en la predicación, en la advertencia y en las consecuencias de el no recibir el mensaje de Dios. No se lo pierdan, vamos a estar aquí en el próximo programa, yo los espero. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.